buenas amigos, hoy me encuentro en el Bajo Valle del Genal, entre el camping El Genal y la Venta San Juan. Mirad, hoy vamos a ir río abajo por el río Genal y vamos a llegar hasta sus pasarelas, a ver cómo nos la encontramos. Así que vamos a explorar, a ver la crecida del río y llegar hasta donde nos deje el caudal. Así que venga a acompañarme en esta aventura que se ve emocionante. Empezamos. El río viene muy crecido. Hoy voy a tener complicaciones para hacer esta ruta, pero nada, voy a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Guau! Mirad, aquella es la puerta que nos llevaría al río Genal, pero antes hay que cruzar por el arroyo Monardillo y no es que sea muy peligroso, pero hay que mojarse y va alegre, ¿eh? Y el agua tiene que estar fría, porque mirad, llevo hasta guantes, estamos a 4 o 5 grados. Vamos a ver qué hacemos. Está el agua congelada. Madre mía, al final me ha llegado por encima de la rodilla. Qué fría está el agua. Madre mía, mirad, totalmente salvaje. Llevamos 12 días de temporal en la península. Mirad, tirando troncos, árboles enteros con una fuerza. Vaya imágenes. Mirad dónde ha tenido que llegar la crecida, que ha roto hasta las vallas, los cercados de los animales, y ha entrado hasta en esta finca privada. Y el camino está totalmente embarrado. Este es el sendero habitual para hacer las pasarelas del río Genal. Y mirad, el agua la ha tenido que cubrir casi todo, prácticamente hasta la segunda valla de esta finca.
¡Guau! Es increíble. Al final se impone siempre la naturaleza. Esto es un auténtico barrizal. Pero mirad, ya nos encontramos la primera de las pasarelas. Voy a empezar a subir, que parece que está bien. Vamos a subirla y vamos a ver las vistas del río Genal desde arriba. Impresionante. Pues la primera pasarela, la Vega de la Estaca, que es bastante cortita, se encuentra bien para cruzarla sin problema. Ahora vamos a ir hacia la segunda de las pasarelas, a ver si se puede llegar bien. Cuidadito con este paso estrecho, que la caída es bastante graciosa. Aquí tenemos para agarrarnos un cable de acero. Bueno, pues imposible continuar. Justamente ahí, a 20 metros, tenemos la segunda de las pasarelas, la de los tejareros, pero imposible cruzar porque el río se ha comido literalmente el sendero. Esto es un auténtico barrizal. Así que, resumiendo esta ruta, a 12 de marzo de las pasarelas del río Genal, imposible continuar a partir de la segunda pasarela. Incluso al principio de la ruta, que hay que ir por el arroyo Monardilla, mirad, hasta la rodilla de agua me he tenido que meter. Así que habrá que esperar a que bajen las aguas y poder hacer esta preciosa y espectacular ruta. Bueno amigos, espero que haya servido de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle un like, suscribiros al canal y os espero en la próxima. Adiós.